agrandar eso. Los datos. Ya está bien esos datos. Entonces tenemos la velocidad de proyecto, 70 kilómetros por hora. La cota del punto de inflexión vertical, 3.360 metros sobre el nivel del mar. La distancia recta antes de la curva es 500 metros, lo que significa que la velocidad asterisco va a ser la velocidad de proyecto más 5 kilómetros por hora, o sea, 75 kilómetros por hora. Con eso hay que calcular. El tiempo de percepción T está en la norma, dice 2 segundos, ¿no? 2 segundos. Ahí están las páginas del manual, de donde se saca estos datos. El coeficiente de fricción longitudinal es 0,37 para velocidad de 75 kilómetros por hora, ¿no? Eso ayer también hemos visto esa tabla. La altura sobre el nivel del mar está entre 3.100 y 3.500, porque es 3.360 la cota del punto de inflexión vertical, entonces está entre 3.000 y 3.500. Entonces tenemos que ir a la tabla 2.4-2, ¿no? Y de ahí tenemos que sacar la pendiente máxima según la altitud para esa velocidad. Entonces es 6.50%, 6.5%. La progresiva también es un dato, la progresiva del punto de inflexión vertical es 1 más 500. Entonces trazamos las pendientes y tenemos una pendiente de 602, pendiente positiva, y menos 570, pendiente negativa. Es decir, es una subida y luego una bajada, ¿no? Entonces, es una curva convexa. Comenzamos los cálculos. Tita es la diferencia de pendientes en valor absoluto. Entonces tenemos 602 menos 570, porque 570 es negativa, ¿no? Entonces se suman. 602 más 570 nos da 1172. Bueno, la distancia de frenado calculamos con la fórmula que ayer también les mostré. Velocidad por tiempo entre 3.6 menos velocidad al cuadrado sobre 254 por fricción longitudinal menos I, menos la pendiente. Aquí estoy aclarándoles, se usa velocidad asterisco, ¿no? Que es 75 kilómetros por hora, porque es curva convexa. Y se utiliza la pendiente mayor. Entonces, fíjense, a ver, calculen la velocidad de frenado con esos datos. Velocidad por tiempo, o sea, 75 por 2 entre 3.6 menos 75 al cuadrado sobre 254 y dentro del paréntesis está la fricción longitudinal y miren, aquí la fórmula para la distancia de frenado, tenemos que hacer que salga la mayor distancia de frenado, ¿no? Para poder dar una curva mejor, porque si ponemos fricción longitudinal más 1, este valor va a ser mayor y esta distancia va a ser menor. A ver, necesitamos la mayor distancia de frenado, entonces el menor valor tenemos que restar aquí, el menor valor. Entonces es velocidad al cuadrado sobre 254
Y entonces tenemos que hacer fricción longitudinal más I, más la pendiente, la mayor pendiente, que es 602, ¿no? Entonces, a ver, verifiquen si nos da este valor de 113,15, por favor. A ver, yo también estoy verificando. Velocidad. Ya está mal esta fórmula, es más, ¿no? Es velocidad por tiempo entre 3.6 más, no ha salido claro, más velocidad al cuadrado sobre 254 por fricción longitudinal más I. Así está en la fórmula que ayer vimos, es la diapositiva Dije con más sale 484. 113.15. Está bien. Con signo más sale 113. Eso. Ah, perfecto. ¿Quién me dijo eso? Víctor Hugo, ¿no? Ya. Víctor Gracias, Hugo, Víctor sí. Hugo. Ya entonces da ese valor. Bueno, seguimos calculando. Si puedes ampliarlo un poquito, por favor, Evo. Entonces, el parámetro de la curva convexa K es también una fórmula que hemos sacado ayer, que es, bueno, les voy a dar. En la 0,472.
no está aquí, no es este. Um, Ayer habíamos sacado, ¿no? Poniendo la altura de los ojos del conductor, la altura del obstáculo, y nos daba, no sé si tienen a la mano la fórmula para sacar para sacar el parámetro de la curva convexa, ¿no? No me acuerdo. Ese dividido entre 4,48. Ya, entonces el parámetro K es igual a la distancia de frenado al cuadrado sobre 4,48. Entonces 113,15 al cuadrado sobre 4,48, ¿no? Nos da 2.857. Verifiquen. Si fuera cóncava, utilizaríamos otra fórmula, ¿no? Ya. Entonces aquí tenemos el parámetro K de la curva, lo que significa que multiplicamos este parámetro K por tita, por 11,72, y dividimos entre 100, porque tita estaría aquí en porcentaje, ¿no? Entonces, eso nos va a dar la longitud. O sea, 334,93,61,32. Por tita, que es nos da 39. Mm, 334. Ratito. K por tita es, ¿no? K por tita sería 2.857,81 por 11,72, y dividido entre 100 nos da 334,936132, ¿no? Entonces, esa es la distancia, la longitud de la curva. Pero aquí conviene adoptar, porque podemos adoptar un valor mayor, conviene adoptar un múltiplo de 40, ¿no? Porque si redondeamos a 340, por ejemplo, la mitad es 170. Pero en las curvas verticales, eso sí, tengan en cuenta, el replanteo se hace cada 20 metros, ¿no? Por eso estoy pidiendo un múltiplo de 40, para que a cada lado tenga múltiplo de 20.
Porque si adoptara el 340, por ejemplo, la mitad sería 170. Entonces tendría que ir replanteando cada 20 y el último punto me quedaría 10 metros, ¿no? Entonces, mejor adoptar un múltiplo de 40 para que hagamos cada 20 metros y nos dé exacto. Por eso, en vez de 340, estamos adoptando 360, porque la mitad es 180 y 180 es múltiplo de 20, ¿no? Si tienen alguna duda, me van a decir nomás, por favor. Inge, una consulta. Sí, La distancia del frenado, la pendiente, creo que dijo que se utiliza, depende si es subida o bajada, ¿verdad? Los signos. sí. ¿Cómo sé que está en lo de bajada y de subida ahorita en el ejercicio? Hemos dado con signo negativo, menos 570. Esa es bajada. Y 602 es subida. O sea, ampliar un poquito, Evo, está menos 570. Ahí está, ¿no? Menos 570. Esa es bajada. Ya está bien, Inge, pero la distancia de frenado para subida me sale, no, para bajada me sale otro valorcito. No, lo que pasa es que para distancia de frenado tienes que tomar el mayor de la mayor de las pendientes, porque un vehículo puede circular en un sentido o en el otro sentido, ¿no? Entonces tomamos la mayor. Ya está bien, Inge. Gracias, José Luis. Está bien la pregunta, así vamos aclarando. Eh, los que hacen preguntas tienen un punto más, por si acaso. Juan Luis, Inge. Sí, Juan Luis. Entonces, pero se ha aclarado, ¿no es cierto? Con 0,6 me sale 93 a mi Inge. Diré con seis Con punto cero dos. 6.02, Sí, 93. pero ¿sabes qué? La fórmula es restando. Ya, Inge. Si les restas, a ver, verifica, porque les restas la pendiente, pero ya no le pones el signo, porque es la mayor, digamos, en un sentido o en otro, ¿no? Pues, entonces, tenemos que sacar la distancia de frenado la mayor. Entonces tenemos que restarle el menor valor. Para restarle el menor valor, lo de abajo tiene que ser el mayor. Sí, Ya, gracias. Bueno, entonces ya tenemos determinada la longitud de la curva, que es 360, y como es simétrica, va a ser 180 cada lado, ¿no? O sea, la mitad. Bueno, ¿cuál sería la cota del principio de curva? Si la pendiente es 602 y la distancia es 180, multiplicamos 602 por 180 entre 100, porque 602 está en porcentaje, ¿no? Y ese valor le restamos a la cota del punto de inflexión vertical, que es un dato ya arriba que está, ¿no? El punto de inflexión vertical. Y nos da 3.349.164. La cota del PI ahí está, ¿no? 3.360. Entonces a ese le estamos restando la pendiente multiplicada por la longitud, 180. Igual para el final de la curva vertical. ¿Cuál es la cota del final de la curva vertical? Igual, multiplicamos 180 por 5,7
y les restamos ese valor, le restamos a la cota del punto de inflexión vertical, ¿no? Y nos da la cota del final de la curva vertical. Ahora las progresivas. La progresiva del punto de inflexión vertical es 1 más 500. Si les restamos 180, tenemos la progresiva del principio de la curva vertical, que sería 1 más 320. Ahí está 1320, ¿no? Sería 1 más 320. Y la progresiva del final de la curva vertical es 1 más 500 más 180. Entonces, 1 más 680. Aquí está apareciendo como es un Excel, está apareciendo como 1680, ¿no? Bueno, seguimos haciendo los cálculos. Puedes subir un poquito más, Evo. Para calcular F. F es la distancia entre el punto de inflexión vertical y la curva de la convexa, ¿no? No es la distancia, digamos, no es el punto más alto, pero es un punto importante. Entonces se calcula F con la fórmula que está al lado, T por tita sobre 4. Como tita está en porcentaje, le ponemos sobre 400. Vayan verificando. Entonces T es 180, tita es 11,72 entre 400. Y nos da F. Sí, está ¿Está bien, bien? está bien, Inge. Gracias, Alex. Estoy tomando nota. Ya. Bueno. ¿Puedes subir un poquito más, Evo, por favor? Los cálculos. Hasta ahí nomás es. Ya, entonces la próxima diapositiva. Ya, esta es la tabla de replanteo, ¿no? La progresiva. Bueno, aquí está como 0 hasta 180 y luego va disminuyendo o aumentándose. Lo que pasa es que podemos hacer el replanteo en las curvas simétricas solamente. Podemos hacer el replanteo desde el principio de curva y a partir de ahí todos los puntos, incluso para el final de curva, siguiendo una recta. Como tenemos la pendiente de 6,02, esa la prolongamos hasta la altura del final de la curva vertical. Y entonces, por eso aquí está figurando como 0 hasta 360, ¿no? Es la longitud total de la curva. En todo caso, tenemos que calcular la cota sobre la tangente, comenzando del principio de curva vertical. Esa cota ya la habíamos calculado, entonces vamos calculando cada 20 metros, 20, 40, 60, sobre la recta. Ese es sobre la recta, por eso se dice sobre la tangente, ¿no? Y luego calculamos los valores Y. Los valores Y que ayer les he dado la formulita también. Está en la 472.
Entonces, ahí tienen las fórmulas, sea para calcular F, ahí, no sé qué pasó aquí. Ya, sea para calcular F, ahí tienen. Bueno, θ es la diferencia de pendiente en valor absoluto. 2t es K por θ. K es el parámetro de la curva convexa. F es T por θ sobre 4, sobre 400, o T al cuadrado sobre 2K. Tiene que dar el mismo valor, ¿no? Bueno, entonces, los valores Y para cada uno de los puntos que hemos calculado sobre la tangente, cada 20 metros, tenemos cotas. La distancia entre la tangente y la curva vertical es Y, ¿no? Entonces, estos valores Y se calculan con estas fórmulas. Puede ser X al cuadrado sobre 2K o puede ser F sobre T al cuadrado por X al cuadrado. ¿Vean? En ambos casos es X al cuadrado. ¿Por qué? Porque es una parábola. Entonces, se ha utilizado esa fórmula para calcular los valores Y. Podemos volver. Entonces, valor Y, dice aquí, ¿ve? Entonces están los valores Y. Y miren, el primero es 0.085, no leo bien. Y llegamos hasta 21, ¿no? Entonces, como estas son cotas, cotas sobre la tangente, tenemos que restarle el valor Y y tenemos las cotas sobre las rasantes. Aquí hay un valor que está en rojo, que es el punto más alto. El punto más alto no es donde está el punto de inflexión vertical, porque las pendientes son diferentes. Entonces, ese punto más alto puede estar más hacia el lado de la derecha del punto de inflexión o al lado izquierdo, ¿no? Se calcula esa distancia, X. A ver, un rato no tengo aquí no se da la fórmula para la distancia, para el punto más alto o el punto más bajo. Espérenme un ratito, yo voy a hacer. Se puede deducir haciendo una derivada, pero
A ver, vamos a seguir. Tengo problemas. Es que es una computadora pequeñita y con poca capacidad. ¿Ya? Estoy tratando de solucionar esto. Por favor, la 632. Exacto, eso está bien. Ya, está bien eso. Fíjense, estas son las fórmulas para la curva vertical asimétrica. ¿Ya? Entonces tenemos tita, que es la diferencia de pendientes, pero aquí entra longitud L1 y L2, porque ya no es T y T, o sea, no son los dos lados de la misma longitud. Por eso le hemos puesto longitud 1, longitud 2, ¿no? Y entonces hay que calcular la curva asimétrica siempre partiendo desde el principio de curva hasta el punto de inflexión vertical y luego partiendo desde el final de curva hasta el punto de inflexión vertical, siempre, ¿no? De X1, ¿no? La distancia X1 es desde el principio de curva, las distancias que van variando hasta llegar al punto de inflexión vertical. Y los X2 son las distancias que van variando desde el final de la curva hacia el punto de inflexión vertical, ¿no? Es la forma de hacer el repanteo de las curvas verticales. En cambio de la curva vertical asimétrica, ¿no? Entonces, yo, como tengo esta fórmula, el punto más alto o más bajo es X1, esa es la distancia desde el principio de curva. El punto más alto se va a dar a una distancia X1 dividiendo L1 sobre L2, ¿no? Y eso es una proporcionalidad nada más, ¿no? Multiplicado por la pendiente 1 por la longitud de toda la curva entre tita. Como nosotros estamos buscando una curva simétrica, L1 y L2 son iguales, eso sería 1. Entonces tendríamos X es igual a pendiente 1 por la longitud de la curva sobre tita. Ahora miren, como es curva, estamos tratando de aquí de deducir el punto más alto o más bajo, ¿no? Igual podemos hacer desde el final de la curva si queremos. Esto sería para una asimétrica, pero si es simétrica, hacemos L1 y L2 iguales, nos da un valor 1 y la distancia desde el final de curva sería la pendiente 2 o la longitud entre tita. Si sacamos las longitudes X1 y X2, la suma de ambas nos tiene que dar la longitud de la curva. No así en la asimétrica, ¿no? En la asimétrica no es así. Pero como yo estoy deduciendo de aquí para que ustedes puedan tener el punto más alto, ¿no? O el más bajo, en este caso el más alto, entonces estamos sacando simplemente que la distancia X es igual a la pendiente 1 por L sobre tita. Nada más. Eso es en la curva simétrica. Y con eso vamos a calcular. Eh, Volveremos al cuadrito que estábamos viendo. Evo, por favor. No. Sí, ese es. Perfecto. Ya, entonces, miren, tenemos que calcular la distancia a la que se produce el punto más alto. Eh, ¿No sale?
Ahí está. Entonces, miren, la posición del punto más alto, calculamos X1, en este caso, sería 184, 91, ¿no? A esa distancia. Entonces, como estamos haciendo el replanteo desde el principio de curva, llegamos a 180 y de 91 nomás ya para, ¿no? Que es el rojito que están viendo. Y el próximo es 3.854 puntos, porque si hubiera puesto 2, él bien con punto 73, ¿no? Y ¿quién ha puesto la lista aquí? Sacarla. Ya, entonces nos hubiera dado el mismo valor, por eso le he puesto con 3 decimales para que vean que a veces por el milímetro se diferencia. ¿Por qué? Porque las dos pendientes son casi iguales. Si las dos pendientes fueran iguales, la de subida y la de bajada, el punto más alto sería en donde está el punto de inflexión vertical, ¿no es cierto? Pero aquí la pendiente es 602 y la de bajada es 57, es muy cerca, pero no es en el punto de inflexión vertical, sino es un poco más desplazado hacia el lado de la final de curva. Ahora, si ustedes calculan, eh, digamos, por 5.7 y dividido entre el tita, que es 11 y algo, entonces me dicen ese valor, ¿ya? La pendiente 2 estamos utilizando. 5.7 por la longitud, por 360 entre tita, que es 11.62, ¿no? Puedes subirlo un poco más para que veamos esa posición del punto más alto, Evo. Más arribita, pues. No, no, no. Lo que ahí abajo está, lo que quiero demostrarles. Ese es el valor. Ya, hemos sacado X1, que es igual a 184.91. ¿Cuánto debería dar el otro? A partir de X2.
principio de curva 184,91. Si sumo los dos, me va a dar 360, por si acaso. ¿Ya? Entonces, eh, calculen solamente para que verifiquen esto, ¿no? Da 175,09 más 184,91 es 360. La distancia desde el principio de, ¿no? Yo lo estoy haciendo calcular desde el final de curva solamente para esa verificación. No da, no se suman y da lo mismo, no, no es así. ¿Ya? Pero volveremos al cuadrito Evo, a parte de arriba, dice, eh, arriba el título, dice, más un poco más. El planteo de la curva vertical simétrica a partir del principio de curva. A la otra con la H chiquitita. Me lo está monitoreando un joven que me ayuda. No, hasta las 6 es.
Bueno, les decía que, van a disculparme, me llaman por teléfono. El replanteo de la curva simétrica se puede hacer de ambos lados. Estoy buscando la tablita de esa. Un ratito. No sé si los he enviado. La 0562, ¿puedes poner, Evo, por favor? Ahí está. Ah, no, esta es la asimétrica. Mm, no, no. Mm, no, esa es la 562. Ahí no es esa. 562. Esa es, exacto. Bien. Ah, no, esta es asimétrica, pero no, 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 nada que ver. No es esa. Uy, si no los he enviado, entonces. No, un ratito. A ver, un ratito.
Un ratito, un ratito. Estoy buscando porque no encuentro. ¿Hay alguna? Esa es la. No ha llegado. Es lo que está mostrando. Ya está compartiendo, ingeniero. Ya, gracias. Miren, esta es la tabla de curva, hacemos las distancias.
Bueno, miren, aquí entonces esta tablita donde se hace el replanteo partiendo de ambos, ¿no? Entonces, desde el principio de curva hasta 180, que es el punto de inflexión vertical, ¿no? 180. Y luego, y eso es similar al anterior cuadro, ¿no? Lo que varía aquí es que la otra rama de la curva la estamos comenzando a hacer desde el final de la curva vertical. Entonces las distancias son 20, 20, 20, 20, ¿no? Hasta llegar a 180. Y entonces se calculan estas a partir del final de la curva vertical hasta el principio, hasta el punto de inflexión vertical, ¿no? Tenemos que llegar a lo mismo. Estas cotas entonces sobre la tangente. Pero tenemos una ventaja. Esto sí, tenemos que calcular estas cotas desde el punto, desde el final de curva vertical. La ventaja es que los valores Y son simétricos. Si ustedes ven, comenzamos con 0, 0.065, 0.160, 260, etcétera, ¿no? Hasta llegar al punto de inflexión vertical. Y a partir de ahí se repiten los mismos valores Y desde el final de la curva hasta llegar al principio. Un 0.6026 ahí abajo. 0.585 creo que es, no leo bien. Y se repite, ¿no? 1.042, 1.638. Se van repitiendo. Entonces, es lo mismo. Vienen de ambos lados, simétrico. Por eso es una curva vertical simétrica. Y entonces, estas cotas sobre las rasantes nos va a dar lo mismo. Si hacemos como el anterior cuadro, solamente a partir del principio de la curva vertical, o si hacemos con este cuadro hasta el punto de inflexión desde el principio de curva vertical, y luego desde el final de la curva vertical hasta el punto de inflexión, las cotas van a ser igualitas en los dos cuadros, tiene que ser igual. Ese planteo. El punto más alto, bueno, ya lo hemos calculado antes, es lo mismo, tiene que dar lo mismo, ¿no? Ese es entonces el replanteo de una curva vertical convexa, simétrica, ¿no? Ahora la curva cóncava es similar. En vez de calcular el punto más alto, calculamos el punto más bajo, ¿no? Igual podemos calcular, hacer a partir del principio de curva vertical nomás, o a partir del principio de curva y final de curva. Nos tiene que dar lo mismo, ¿no? Esa es la idea en estas curvas verticales. Bueno. Pongan sus nombres al chat, por favor. Inge, Así vamos a... en, ¿Sí? en curvas cóncava, igual los valores de Y nos tendría que salir los mismos. Claro. En curva cóncava tiene que salir lo mismo a partir del principio de curva vertical
o si hacemos de ambos, del principio de curva vertical y del final de curva vertical, tiene que dar lo mismo, ¿no? Yo les aconsejo que se den datos ustedes para hacer una convexa y una cóncava y verifiquen, porque en el examen, este es el ejercicio más largo. Ahora, posiblemente el examen sea presencial, ¿no? No han definido todavía, hasta el momento, hemos fijado para el 30 el examen final, ¿no? Eh, Miren, hemos avanzado bastante bien. Ahora podríamos avanzar la coordinación de los alineamientos eh, vertical y horizontal, ¿no? Los alineamientos. Y luego nos vendría solamente un tema, nos quedaría seguridad vial, que es muy interesante, les digo. Con eso estaríamos cumpliendo el programa. Esto de curva vertical asimétrica, podemos verlo si desean en este momento. No les voy a tomar curva vertical asimétrica, pero vale la pena que conozcan, ¿no? Tengo yo aquí las... A ver. Ya. Tenemos las formulitas de la simétrica. Es la 0,632, por favor. Ya. Entonces aquí tenemos las fórmulas, les he dado también. Curva vertical asimétrica. F es, como les dije, desde el punto de inflexión hasta la curva, ¿no? Esa distancia. Los valores Y se calculan desde el principio de curva vertical, los valores Y1 y los Y2 desde el final de la curva vertical. En la asimétrica no se hace solamente de uno, o sea, se tiene que hacer de ambos, principio de curva y final de curva, ¿no? Y esas son las formulitas, X1 sobre L1. L1 es la longitud de la primera parte y L2 la siguiente, ¿no? Es asimétrica. Más alto o más bajo es esto. X1 es igual a L1 sobre L2 y la pendiente 1 por la longitud total de la curva entre tita. Y la distancia X2 es L2 sobre L1 o la pendiente de salida, digamos, de la curva, la I2, por la longitud entre tita. Estas formulitas, vean, es aplicar y entonces veremos un ejercicio, el mismo que hemos
hecho, pero no vamos a poner T y T, sino L1 y L2. La misma distancia que hemos calculado para ya no estar calculando. Entonces, $560. No hay, así, este simétrica. Mucho, ¿no? este es simétrico. Sí, este, ¿qué hora pasa? Un ratito. La 632. Ah, no, no, no es la que hemos visto. No, no está mal. La 568. Ya queda. Bueno, abrí ese que estaba subiendo, a ver, si no te voy a enviar otro. No. La 560 es.
Ahí te he enviado la 560. Este es problema sobre curva vertical asimétrica, entonces, ¿ya? Vean la velocidad del proyecto, igual es lo mismo, la cota del punto de inflexión es lo mismo, calculamos, ponle más grandecito lo de arriba, por favor, vamos a ir viendo. Ya. Entonces tenemos ahí la cota del punto de inflexión, 3360, la longitud recta antes de la curva 500, entonces la velocidad asterisco es velocidad de proyecto más 5, entonces 75. Pues es el mismo problema, ¿no? El tiempo de percepción 2 segundos, la fricción longitudinal 0,37, la altura del nivel del mar entre 3100 y 3500, la pendiente máxima es 650 para esa altura y tenemos las mismas pendientes, progresiva del punto de inflexión vertical 1 más 500, la pendiente de subida 602, la de bajada 570, ¿no? Hasta ahí todo lo mismo. Bajaremos ahora, veremos más allá, más abajo. Sigue bajando, sigue. Es. Ya, entonces miren la distancia mínima de velocidad de frenado, ya hemos calculado también anteriormente. El ejercicio es prácticamente el mismo. La longitud total 360. Hasta ahí hemos llegado igual a que el mismo anterior ejercicio, ¿no? Pero aquí, una vez que se ha calculado y adoptado la longitud de la curva, se ha presentado una limitación. O sea, ya teníamos nuestros cuadros para la curva vertical campo y no podemos extender más de 120 metros la curva en la pendiente 2, ¿no? Pero solamente por problema en el campo, una construcción que se ha encontrado en una casa, hay que adelantar la curva. Entonces le ponemos a la longitud 2, 120, pero la longitud que habíamos calculado es 360. Entonces L1 va a ser 240. O sea, hasta ahí. Y entonces la cota de 0,2 por 240 y además le estamos a la cota del punto 35, la cota del principio de curva vertical. El final de la curva vertical, que era la cota del punto de inflexión vertical, pero le restamos porque es 120 por la pendiente 570. Entonces nos da la cota del final de la curva vertical, 3353.16. La progresiva del principio de curva es 1 más 500 menos la longitud 1, menos 240. Nos da 1 más 260. El punto de inflexión es 1 más 500 y el final de la curva vertical a 1 más 500 le aumentamos 120. Entonces nos da 1 más 620. ¿No? Ya, subir un poquito más arriba. Esto ahí nomás es. Ya. Entonces se calcula F con las
formulitas que les he dado para curvas asimétricas, calculamos ese valor F, ¿no? Y entonces ya podemos pasar a hacer un replanteo de esta curva. Por favor, presenta el replanteo, la 562 es. O la 570. Creo que es la 570 o 562. Ese, sí. Entonces, miren, tenemos que hacer el replanteo de ambos extremos, punto del principio de curva vertical y del final de curva vertical. El principio de curva hasta el PIB es 240 metros, ¿no? Entonces hacemos cada 20 metros y llegamos hasta 240, distancia acumulada. La cota sobre la tangente vamos sacando a partir de la cota del principio de curva vertical, 3.345, y vamos sumándole para 20 metros, para 40, 60, hasta llegar a 240, ¿no? Y tenemos el valor de 4, o sea, el 3.360 es la cota del punto de inflexión vertical. Y se hace lo mismo, pero comenzando del final de curva vertical. Desde el final de la curva vertical tenemos distancia parcial 0, luego 20, 20, 20, hasta llegar a los 120 metros, ¿no? Y con eso también calculamos las cotas sobre la tangente. Y habíamos tenido la cota del final de la curva vertical y a partir de ahí vamos sumando hasta llegar al punto de inflexión vertical a 3.360. Los valores Y hay que calcular Y1 hasta, desde el principio de curva vertical hasta el punto de inflexión vertical. Esos son los valores Y1 que les he dado la formulita hace un rato. Los valores Y2 se calculan desde el final de la curva vertical, ¿no? 20, 40, 60, etcétera. Los puntos. Y eso sería, y se resta, ¿no? Es lo mismo. Ahora, miren, se calcula para el punto más alto, calculamos X1, nos da 369.83. Y sin embargo, el punto de inflexión está a 240 metros. O sea, ese valor es incoherente, ¿no? Es mucho mayor que 240. Entonces, hay que calcular el punto más alto desde el final de la curva vertical. Y nos da 87.543, que es menor a 120. O sea, que sí es válido ese valor, porque es menor a 120, menor que la longitud de en ese lado de la curva, ¿no? Entonces, el punto más alto va a estar a ese lado de la curva. Entonces, se calcula desde el final de la curva vertical. Entonces, tenemos, ahí está en rojo, ¿no? Parece que aquí hay un errorcito, pero porque debería decir 87 es rojo, debería decir 87.543, ¿no? No 80. Entonces, al hacer 20, 40, 60, 80, ahí se ha puesto en vez del valor que debe ser 87. Pero el cálculo está bien hecho. La cota sobre la tangente, el valor Y y el punto más alto. Y fíjense, el punto más alto, igual le he puesto con 3 decimales, aunque ahí está muy claro de que es mayor que el punto anterior y el punto posterior a este. Es el punto más alto. ¿Ya? Ese es cómo se hace una curva asimétrica, ¿no? Les estoy dando como ejemplo. Hay un errorcito en la parte que se replanteó para el punto más alto, pero eso voy a corregirlo y les voy a enviar, ¿ya? Luego,
Ya con eso estaríamos terminando esto y tendríamos que pasar solamente a la coordinación de los alineamientos, ¿no? Creo que podemos ir viendo un poco la coordinación y el martes vamos a terminar de ver eso de la coordinación. Entonces, por favor, a la 525. No hay preguntas, ¿no? Hasta aquí. Es esa. No, está, no, no es esa, no. No es esa. Sí, tienes razón. 525, debe estar más al final. Eso, exacto. Perfecto. Bueno, en principio les voy a mostrar esto, que está en el manual también, ¿no? Entonces dice, está combinando cuando se implanta recto, tres situaciones en recta, pero en alzado, o sea, en perfil, tendríamos plano, curva cóncava y curva convexa, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve en la perspectiva? Eh, Esto en el manual, los dibujos no son tan claros para diferenciar. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Y luego también está mostrando la proyección, la perspectiva, cuando es una curva horizontal y también en el perfil longitudinal, plano, curva cóncava y curva convexa. Subir un poquito, por favor. Ya entonces ahí también no es tan perceptible en la perspectiva aquí en los dibujos. Yo les voy a mostrar esto en la realidad. Ya, les voy a mostrar. La, la siguiente puedes mostrar, la 526, por favor. Vean, ahora es una combinación. Una es recta y la otra es curva a la izquierda. Ahora, claro, aquí se le ponen arbolitos para que se vea más bonito, pero ahí está el eje del camino y una intersección, ¿no? En planta y en alzado. Esa palabra alzado nosotros no utilizamos aquí, pero bueno, en el manual han usado. Ya. Todo esto vamos a ver en la realidad, ya, pero creo que no les he enviado eso. Eh, el martes voy a proyectar eso. Veremos la 532, por favor, la próxima. Ya, esto tienes que ampliármelo porque no de poder leer. Coordinación de los alineamientos horizontal y vertical, ¿no? Y dice la coordinación, ahí nomás, no, ya, más abajito, porque he marcado los lugares que voy a leer. Seguí bajando, o subiendo, si quieres. Subí nomás. Ya, ahí está. La coordinación de los alineamientos horizontal y vertical confiere a la carretera características superiores de capacidad, de estética y de seguridad y confort en la conducción.
¿no? O sea, hay que coordinar para que el conductor tenga una visión, ¿no? Mejor. eh, al tener mejor visión hay más seguridad, hay más confort en la conducción, ¿no? Y entonces es bueno. Y por eso dice, esa coordinación podrá alcanzarse mejor si se tiene en cuenta por el proyectista desde los estados iniciales del diseño geométrico. Para esto, el proyectista, con sus conocimientos y habilidad, debe ir imaginando el trazado sobre el terreno, desde el mismo momento en que se realizan los relevamientos preliminares, ¿no? Entonces, ya hay que imaginarse. Por eso es interesante ejercitar la imaginación, ¿no? Entonces, es conveniente que el proyectista comience por trazar rasantes tentativas, tanto en planta como en elevación, con escalas adecuadas, que le permitan detectar las secciones de la carretera que puedan presentar problemas de coordinación planealtimétrica. Para resolver esos problemas, para resolver adecuadamente esos puntos singulares del trazado, es recomendable estudiar su imagen en perspectiva, desde el punto de visión del conductor. Los métodos tradicionales o los programas de computadora, porque ahora hay muchos programas y salen cada vez. Se comenzó con el RoadCalc, el Eagle Point, ahora están con el Civil 3D y están ya el Bing, ¿no? Van apareciendo nuevos programas de computadora que vale la pena. Ahora hubiéramos podido ver que hagan un proyecto con el Civil 3D. Lastimosamente, todas estas situaciones no nos han permitido poder hacer esto, lastimosamente. Así que, bueno, ya está, nos ha pisado el tiempo. Entonces, esos métodos tradicionales o programas de computadora posibilitan observar esas perspectivas sobre una pantalla y permiten al proyectista verificar con menor o mayor rapidez los cambios que se producen al ajustar los parámetros del diseño. Continúa. Subir un poquito más, por favor, Evo. Eso es todo, ingeniero. La próxima entonces, la próxima, la 526. Ah, no, es la 533. Esa es. Ya, ampliar. Ahora subí más arriba. Más. Es que lo tengo marcadito, más, subirlo nomás. Más. Subí. ¿No quieres subir? Achicarlo un poco. Eso es, así. Más subí. Ahí, está bien. Oh, ya, otra vez. Estaba bien. Bueno, las inflexiones de los alineamientos horizontal y vertical deben estar coordinados entre sí. En general, es deseable que haya coincidencia aproximada entre los vértices respectivos, ¿no? Eso, los vértices, o sea, los puntos de inflexión vertical y punto de inflexión horizontal, ¿no? Entonces, es conveniente que las curvas horizontales comiencen antes y terminen después que las curvas verticales convexas. O sea, ¿qué está diciendo? Que si tenemos una curva horizontal, dentro de esa curva horizontal tiene que estar comprendida la curva vertical convexa para guiar ópticamente al conductor
al permitirle apreciar con suficiente antelación la presencia de la curva horizontal. Pero si la curva vertical es cóncava, la condición deseable podría ser inversa a la anterior. Es decir, que la curva horizontal comience después y termine antes que la vertical. Es decir, que la curva vertical comprenda a la horizontal. Eso cuando es cóncava, ¿no? La superposición de curvas horizontales y verticales ofrece un aspecto estético agradable y presenta ventajas adicionales desde el punto de vista del drenaje, ¿no? Eso hay que ir pensando siempre en el drenaje, ¿no? Y de las posibilidades de sobrepaso en un tramo de carretera. Esa superposición combina los puntos de poca pendiente longitudinal con perates que proporcionan inclinación transversal. Asimismo, los puntos de poca o nula inclinación transversal con secciones con pendiente longitudinal. Eso para favorecer el desagüe, ¿no? O sea, que el agua salga rápidamente de la superficie. Ya, la próxima, por favor. Yes. Te vas un poco al medio, abajo. Ahí está marcadito. Ahí está. Las inflexiones de los alineamientos horizontal y vertical deben estar coordinados entre sí, aproximada entre los vértices respectivos. Pero Ingeniero, la misma es, ¿no? la sesión va a acabar en 1 minuto. Ya, entonces ahí dejamos y vamos a comenzar, vamos a terminar el martes, ¿ya? Eh, entonces, saca la lista, por favor, y me la envías. Y esto vamos a volver a ver esa parte.